Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar de dos temas. Primero vamos a hablar acerca del uso de la S, de la C y la Z, que como sabes son tres letras que suenan súper parecido, pero que se escriben distinto y que tienen reglas ortográficas distintas una de la otra. Y el segundo tema que vamos a tratar es sobre la situación comunicativa. Vamos a conocer los elementos principales que la constituyen y además vamos a establecer la relevancia del propósito dentro de la situación comunicativa. Comencemos con aquellas reglas ortográficas que regulan el uso de la C. Tenemos que todas las palabras que en plural, recordemos que el plural es cuando es más de una cosa o más de un elemento, y todos los plurales de las palabras que en singular, singular es cuando solamente tenemos un elemento, que terminan con Z. Así, si solo tenemos un lápiz, este se escribirá con Z, pero cuando tenemos varios lápices, se escribe con C. Del mismo modo, cuando hay solo un juez, ese juez se escribe con Z final, pero cuando hay varios jueces, eso se escribe con la letra C. También, aquellas palabras que terminan en ción, en cio, en cia y en cie, como por ejemplo asignación, comercio, creencia y especie, se escriben con la letra C, pero hay que hacer una salvedad. Algunas excepciones son la palabra Asia, Rusia, iglesia y gimnasia, las cuales se escriben con S. Utilizamos la C también para aquellos sufijos, es decir, aquellas partes de palabras que agregamos al final de algún término en diminutivo, como cita o cito, cecita o cecito, silla o sillo, como por ejemplo suavecito o lucecita. También, por ejemplo, lucecilla son términos que se utilizan o en los cuales se utiliza la letra C. Vemos también que las palabras terminadas en ansia, encia y cioso se escriben con la letra C, como por ejemplo la palabra ausencia, la palabra infancia y la palabra silencioso. Los verbos que terminan en ser y en sir también se escriben con la letra C, como por ejemplo conducir y vencer. Vamos ahora con las reglas ortográficas que rigen el uso de la letra S. Utilizamos la letra S para los adjetivos que terminan en osa y oso, como por ejemplo graciosa o furioso. Los adjetivos en grados superlativos que terminan en ísima también se escriben con S, como por ejemplo hermosísima o buenísima. Estos se escriben con S. Se escriben con S también los adjetivos que terminan en siva o sivo, excepto nocivo. Ejemplos de esta regla son el término pasiva y el término comprensivo. Los gentilicios que indican lugar de origen de una persona. Ejemplo, costarricense, estadounidense, francés y holandesa se escriben con la letra S. Ahora vamos con aquellas reglas ortográficas que rigen el uso de la Z. Tenemos que usamos Z al final de las palabras que en singular al final de las palabras singulares en cuyo plural encontremos ses, como por ejemplo juez, y escribimos el plural jueces. En aquellos apellidos españoles que terminan en es, como por ejemplo López, Pérez y Martínez. En aquellos aumentativos, es decir, aquellas palabras que aumentan el significado de una palabra, también se escriben con Z. Por ejemplo, portazo y oh, qué ojazos tenía esa persona, se escriben con Z. Utilizamos también Z para aquellas palabras que se derivan de verbos y que terminan en ansa, como por ejemplo de esperar, la palabra esperanza, o de confiar, la palabra confianza. Los adjetivos que terminan en as también se escriben con Z, como por ejemplo fugaz, capaz y audaz. Sustantivos abstractos
como timidez, vejez y honradez se escriben con Z. También en algunos sustantivos que terminan en la palabra o que terminan con asgo, aso y asa se escriben con Z. Por ejemplo, liderazgo, abrazo y amenaza. Vamos ahora con el siguiente tema de nuestra clase, que es la comunicación. Vamos a entender que la comunicación es un proceso de interacción social básico en el cual los individuos intercambian información. Por lo tanto, vamos a entender como comunicación este proceso mediante el cual un emisor le transmite un mensaje a un receptor. Vamos a ver que es necesario para que exista comunicación, primero, tener la intención de comunicarme. Pues si yo no quiero comunicarme, si yo no quiero expresarme, si yo no quiero decir lo que me pasa, entonces no va a existir este proceso comunicativo. Hay veces también que ahí hay que tener en cuenta que yo no quiero comunicarme, pero sin embargo, no solamente mis palabras comunican, sino que también comunica el tono de voz, comunica los gestos que puedo hacer con mi rostro y también las posturas que tiene mi cuerpo, que tienen mis extremidades. Por lo tanto, si hoy tuve un mal día en el cual no quiero conversar con nadie, en el cual lo único que quiero es estar en mi pieza solo o sola, me voy a dar cuenta que si mi mamá o alguien me pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y yo digo, nada, esa persona se va a dar cuenta de que de todas formas me está pasando algo porque mi tono de voz va a ser distinto o cualquiera de los otros elementos que señalamos que también son elementos comunicativos. Además, para poder comunicarme, necesito una persona con quien comunicarme. Si no tengo a alguien a quien transmitirle la información, también va a ser difícil que exista la comunicación. Y entonces, también vamos a necesitar un medio por el cual o a través del cual comunicarnos. Y ese medio es el lenguaje. Supongamos que en algún momento yo me encuentro con una persona que habla chino y esa persona me pregunta, me hace cualquier pregunta, esa persona en su idioma y yo contestándole en español, va a ser súper difícil que podamos entendernos. Pero supongamos que esa persona habla muy bien el inglés y yo también hablo muy bien el inglés, entonces podemos comunicarnos en un idioma que no es su lengua nativa ni mi lengua nativa, pero que aún así nos sirve para expresarnos y para transmitir información. También tenemos que entender que la comunicación es un proceso. Y es un proceso porque se lleva a cabo en un lapso de tiempo. Muchas veces con las personas que menos conocemos es más difícil comunicarnos. También con las personas que vemos menos nos cuesta más comunicarnos, establecer comunicación. Sin embargo, con aquellas personas que pasamos más tiempo es más fácil transmitirnos estos mensajes. A veces no es ni siquiera necesario hablar para poder transmitirnos información. La comunicación, además, como dijimos en un principio, tiene ciertos factores que van a permitir que se dé o no se dé este debido proceso. Vamos a tener que dentro de los factores de la comunicación, vamos a tener que son todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de comunicarnos. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos el emisor, muy importante y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Tenemos al receptor, que también es fundamental, como dijimos al principio, necesito tener a alguien a quien transmitir la información. El mensaje, que es el contenido, que es lo que tengo para decirle a esa persona, porque se imaginan, de pronto yo llamo a alguien y le digo, hola, la otra persona me dice, hola, sí, dime qué querías decirme, no, nada, solo quería saludarte. Ahí no hay un mensaje para transmitir, pero sí hay una intención comunicativa. También necesitamos el contexto y el contexto es toda la situación que rodea un tipo de comunicación, el lugar y el tiempo en el que se produce una interacción comunicativa. Tenemos también el canal, que es el medio que utilizamos para expresarnos, ya sea escrito o ya sea hablando, y también tenemos el código, que como veíamos en la diapositiva anterior, se trata del lenguaje que utilizamos para transmitir información. El primer factor de la comunicación, como decíamos, es el emisor. El emisor es el sujeto enunciador. Esto quiere decir que es el que estructura el mensaje que va a transmitir, al receptor. Ahora es súper importante porque esta persona, este emisor,
porque este emisor tiene lo que se conoce un conocimiento de mundo particular que lo hace distinto a todos los otros seres humanos que existen en el mundo. Por lo tanto, sus experiencias del mundo, las realidades que ha debido experimentar le van a servir para codificar un mensaje y poder transmitirlo. Vemos acá entonces que tenemos a dos personas y estas dos personas su contexto les ha introducido distinta información dentro de su cerebro. La primera persona sabe del mundo, tiene mucha información y a la segunda se le ha dado mucho amor, mucho cariño. Entonces son dos personas que tal vez enfrentan y ven el mundo de manera muy distinta. Por eso el emisor tiene la responsabilidad de codificar un mensaje, transmitírselo al receptor y que el receptor pueda entender exactamente lo que el emisor dijo, aunque esto es súper difícil. Y muchas veces lo hemos comprobado, ¿cierto? Cuando algún amigo nos pide algo, cuando nuestra mamá nos dice que tenemos que hacer algo y nosotros hacemos algo distinto a lo que nos pidió, es porque ahí hubo una falla en la comunicación. Y eso es porque hay veces en que nos falta contexto y no sabemos por qué razón se nos pidió hacer una cosa o no entendemos bien o dentro de, por ejemplo, nuestro emisor nos pide que hagamos algo, pero en nuestra mente estábamos pensando en otra cosa y como estábamos pensando en otra cosa, pensamos que lo que nos pedía ese interlocutor estaba relacionado con lo que nosotros queríamos. Y al final resulta que nos equivocamos en la información porque yo pensaba una cosa y el emisor pensaba otra cosa. Otro factor importante de la comunicación es el receptor. El receptor es el destinatario del mensaje, a quien va dirigido el mensaje que codificó el emisor. Y como decíamos, este receptor también tiene un conocimiento del mundo súper distinto al nuestro. Entonces, por eso no siempre el receptor entiende exactamente lo que nosotros queríamos decir y por eso se producen muchas veces las confusiones dentro de la comunicación. Tenemos también que el emisor y el receptor son dos seres independientes, pero dentro de un proceso comunicativo se da lo que se llama la interacción comunicativa. La interacción comunicativa consiste simplemente en que un emisor codifica un mensaje, lo traspasa a un receptor y por su parte el receptor recibe el mensaje y le contesta al emisor. Por lo tanto, cuando el receptor codifica un mensaje y se lo transmite al emisor, también se convierte respectivamente en otro emisor del texto. Por eso decimos que es un intercambio comunicativo porque cuando nosotros conversamos con más de una persona nos vamos a dar cuenta que los roles de emisor y receptor se van intercambiando constantemente. Y otro de los factores de la comunicación que es tremendamente importante es el mensaje. El mensaje es el enunciado, que está compuesto por una serie de signos de un código que es el lenguaje y es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestro receptor. Y aquí es muy importante porque cuando nosotros transmitimos un mensaje es súper importante conocer el propósito comunicativo. ¿Por qué razón yo voy a transmitir este enunciado o este mensaje a mi interlocutor? Hay muchas razones. Por ejemplo, yo puedo querer felicitar a alguien y en ese caso mi propósito comunicativo será felicitar a esa persona y por lo tanto tengo que adoptar un lenguaje y adoptar palabras que me sirvan para darle efectivamente una felicitación a mi interlocutor. Entonces yo puedo decirle, te felicito, lo hiciste muy bien, me gusta el compromiso que tienes con la tarea asignada. Pero hay veces en que el propósito comunicativo no se cumple. Y, por ejemplo, cuando uno se saca un 6 y uno está muy feliz porque se saca un 6 pero alguien te dice, ay, pero ¿por qué no te sacaste un 7? El 6 es buena nota, pero el 7 es mucho mejor nota. Entonces ahí no se cumple el propósito comunicativo de felicitar, aun cuando el 6 también es muy buena nota. Otro propósito comunicativo puede ser el de argumentar, el de convencer a alguien. Como en el caso de la imagen, tenemos a esa señora que lo que está intentando es convencer a estas dos personas de adquirir una casa, al parecer por las figuras que muestra. Entonces su intención es que estas otras dos personas queden convencidas de que la propuesta que ella les está haciendo es una propuesta correcta. También puedo tener como propósito comunicativo entretener a otras personas.
Y acá tengo que utilizar el lenguaje apropiado y un lenguaje específico para poder cumplir con mi propósito comunicativo. Otro propósito comunicativo puede ser el de consolar. Supongamos que el muchacho de la imagen acaba de vivir una situación muy difícil y entonces están estas otras personas que están ahí para consolarlo, para darle palabras de aliento, para que no se sienta tan mal por lo que le acaba de ocurrir. También puedo utilizar el lenguaje para animar, para motivar a otras personas a lograr sus objetivos. Y en este caso tengo que utilizar también las palabras apropiadas, pero si se fijan, en cada una de las imágenes y en cada uno de los propósitos comunicativos no necesitamos mayor texto, no necesitamos saber qué es lo que le está diciendo el emisor a los receptores, porque con sus posturas corporales nosotros ya podemos saber que hay una intención comunicativa, hay un propósito comunicativo en ese mensaje. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando solamente dependemos del lenguaje? Por ejemplo, acá tenemos que hay una persona que dice o que tiene un propósito comunicativo que es informar que está muy triste porque le rompieron el corazón. Entonces dice, estoy muy triste, necesito algo que me levante el ánimo. Pero su amigo, por el contrario, dice, lo que es yo estoy muy feliz. En este caso, ninguno de los dos logra cumplir con su propósito comunicativo porque quien está muy triste no logra transmitir esa tristeza al otro que está muy feliz y quien está muy feliz no es capaz de empatizar con su amigo que está muy triste y transmitirle la felicidad. Ambos están dialogando dentro de sus propios términos y no se están comunicando. Vemos el mismo ejemplo y acá tenemos al mismo niño que está muy triste y que necesita algo que le levante el ánimo y está este otro amigo que le dice, cuéntame, ¿qué te pasa? Tal vez yo te pueda ayudar. Acá entonces el primer niño cumple su propósito comunicativo, que es encontrar a alguien a quien poder contarle su problema y que esta persona le ayude a resolverlo o le ayude entendiéndolo. Hay veces en que el propósito comunicativo no se entiende o no se cumple. Por ejemplo, cuando nos dicen cállate la boca y dime qué pasó. Entonces acá uno no sabe si tiene que callarse o tiene que contar lo que pasó. Si vemos el contexto, ¿cierto? Vamos a ver que cállate la boca es por deja de decir eso y explícame esto otro. Pero la forma de expresarlo no cumple con el propósito comunicativo. Ocurre también, ¿cierto?, cuando una persona quiere ofendernos o quiere retarnos. Por ejemplo, cuando tu mamá te llama malcriado, pero fue ella quien te crió. Y ahí tampoco se cumpliría el propósito comunicativo, en este caso de llamar la atención con el reto que está entregando. Vemos acá otro ejemplo donde el propósito comunicativo no se cumple. Dice, alumnos, saquen una hoja. Y el gaturro sale por la ventana, se sube a un árbol. Saquen una hoja, acá está. Gaturro no está, un 0. Eso me pasa por irme por las ramas, dice Gaturro. Ya, la profesora claramente su propósito comunicativo era que los alumnos sacaran una hoja de cuaderno, pero Gaturro entendió todo mal y se saltó por la ventana a buscar una hoja del árbol. Y al final termina sufriendo las consecuencias de no haber comprendido el mensaje que la profesora le transmitió y por eso le pusieron un 0. ¿Ya? Entonces, finalmente tenemos que entender que cada vez que nosotros nos comunicamos, nos estamos comunicando con un propósito. Ese propósito necesitamos transmitírselo al receptor. El emisor es el responsable de que ese mensaje llegue correctamente al receptor. Así es que a tener cuidado, a tener ojo, sobre todo cuando escribimos nuestros mensajes para que estos puedan llegar de la mejor manera posible a nuestro receptor. Te invito a desarrollar las actividades propuestas y nos vemos la siguiente clase.